un sector de la reacción trata de precipitar los acontecimientos. En efecto, a las 9:10 de la mañana, un solo regimiento ataca al Palacio Presidencial con 6 tanques y algunos vehículos de transporte. Un poco más tarde, un corresponsal argentino filma su propia muerte. En estas imágenes también registra, 2 meses antes del golpe final, la verdadera cara del ejército fascista chileno. Matanzas Province, Cuba, June the 8th, 1982. On this day, it is reported concerning the war in the South Atlantic that the commander of the attacking British forces has called upon his Argentine counterpart to surrender. Me da la impresión. Y las va a arrojar al final y va a caminar hacia vosotros, va a caminar gritando como águila y va a improvisar. We are with the exiled Chilean director Patricio Guzman in the cane fields just east of Havana. With a crew made up of Cubans and Venezuelans, and with actors of several nationalities, he's shooting the final scenes for his first fiction film, The Compass Rose. Te quedas quieto. Algo pasa. Date la vuelta. A las armas, cuando quieras. A las armas. A las armas. Otra vez, para afuera. A las armas. Corta cuando queráis. ¿Qué les pareció? Bueno. ¿Está bien? Bueno, ¿Está bien? bueno. Sí. Mejor que el primero, ¿verdad? Sí. Mejor, más controlado, mejor. Vale. Mateo, ¿te lista tu cano y los extras que están allí? Ahora viene. We are here because we have undertaken a kind of aesthetic fact-finding mission. En posición de ataque. For 25 years, a new cinema has been developing in Latin America, carving out spaces for itself wherever it's had the slightest chance, growing up even in the most inimical circumstances. For this is a cinema devoted to the denunciation of misery and the celebration of protest. Our cinema, said the Committee of Latin American Filmmakers in 1977, is clandestine or semi-clandestine when circumstances and repression require it to be. Our cinema is alternative to the cinemas controlled by the transnationals and their local agents when its political content or the particular conditions of a country demand it. In 25 years, the new Latin American cinema has become a diverse movement with an impressive roll call. It begins with the documentary film school of Santa Fe, Argentina in the late 50s, and in Rio de Janeiro, where Brazilian Cinema Novo takes shape in the early 60s, at the same time as the foundations of a new film industry are being laid in Havana. The dates and places trace the recent history of Latin America. Cuban cinema is synonymous with the Cuban Revolution. Chilean cinema, with Salvador Allende and the government of popular unity at the start of the 70s. 10 years later, there's Nicaragua and El Salvador, and the rebirth of the idea of militant cinema that was first developed in the 60s, the decade of Che Guevara. But what draws so many Latin American artists and intellectuals to cinema, which they know first and foremost as a negation of their own culture and a distraction from reality? Visiting Cuba at the same time as ourselves, the Uruguayan writer who's lived in exile both in Latin America and Europe, Mario Benedetti. Yo creo que la evolución, el desarrollo, el proceso
del cine ha sido muy importante porque es un medio masivo que llega a capas de población a las que no llega ni la poesía, ni la literatura, ni la pintura, ni la escultura, etcétera, ¿no? El cine llega, tal vez no llegue tanto como la televisión, pero sí es un medio masivo importantísimo. Y evidentemente el cine como la televisión tienen también una cosa casi mágica, ¿no? La imagen tiene una cosa de magia que a veces puede hacer más una sola imagen que una historia en 4 volúmenes, ¿no? Es una cosa que se graba, muchas veces uno le cuesta acordarse de qué trataba un libro, pero recuerda para toda la vida una escena determinada, una secuencia determinada de una película que vio cuando niño, ¿no? O sea que el cine tiene ese aspecto de magia racional, digamos, no irracional, una magia racional que es muy importante. But the new Latin American cinema seeks a different relationship to its audience than the passive consumption induced by the commercial movies, overwhelmingly North American, which dominate the vast majority of screens the length and breadth of the continent, and which means that few other films get shown commercially. This is one of the reasons why the movement has developed its own ways of showing its films. Creo que es muy interesante estudiar esta particularidad de los medios, porque a veces también se deja a un lado qué significa el medio como tal, es decir, qué relación establece con el público receptor, con la gente, determinada tecnología. Para nosotros, los indígenas, el cabildo es la máxima autoridad por su forma de gobierno. El hecho de que para ver cine haya que disponerse a ver cine y que haya generalmente que tener un equipo o por lo menos un instrumento muy especializado que incluso alguien sepa muy especialmente manejar y que necesite un ambiente especial, cualquiera sea, ya no la sala cinematográfica, pero por lo menos necesita un espacio discretamente oscuro para poder verlo, predispone a que el receptor, el que participa de este acto cultural, identifique en el cine algo ajeno a su cotidianeidad, aun cuando el cine la refleje. Y me parece que esto es bien importante para analizar las políticas culturales que se pueden dar en los sectores progresistas o revolucionarios en América Latina. De modo que cuando empezaron en el cine latinoamericano, que tenía un pasado de subdesarrollo, cursilería y dependencia bastante nefasto para el desarrollo latinoamericano, empezó a tomar conciencia también de esa realidad de la que tomaron conciencia los escritores, ¿no? Y empezó a poner en imágenes esa realidad, ya sea en películas testimoniales, documentales o en películas de ficción influidas por esa realidad. Yo creo que eso tuvo una enorme significación en llevar a las masas en los distintos países latinoamericanos cuál era esa realidad, cuál era ese contexto en que estaban inmersos y cuál era el contexto en que estaban inmersos sus hermanos latinoamericanos. Porque el cine tuvo eso de bueno, ese cine nuevo que se realizó en América Latina, que no solo trató los problemas de su país, sino que tuvo una óptica latinoamericana y un punto de vista latinoamericano, no localista, no exclusivamente doméstico.
No tenían dinero. El oro era para hacer la lagartija y no monedas. Y porque no había dinero, no hubo prostitución ni robo. Nunca se vendió a ningún indio. Su moneda era el sol que brillaba para todos. No tuvieron dinero y nadie se moría de hambre. Los ciegos eran empleados en desgranar el maíz. Trabajaban los cojos, los mancos, los ancianos, la tierra del que la trabajaba. Y el ejército no era odiado por el pueblo. En América puede decirse que hay dos clases de países, históricamente hablando. Unos países de inmigrantes, y bueno, no solamente inmigrantes blancos, españoles, ingleses, holandeses, franceses, sino inmigrantes negros, incluso asiáticos, y otros países fundados a partir del despojo a poblaciones indígenas que ya tenían un alto grado de civilización y que servían para el trabajo. Donde los indígenas no servían fueron exterminados o metidos en reservaciones, como los pieles rojas norteamericanos. Donde los indígenas sí servían para el trabajo, para la agricultura y la minería, se quedaron. Fueron utilizados por los conquistadores y a partir de ese despojo se formaron las sociedades mexicana, peruana, guatemalteca, o sea, donde estaban los aztecas, los incas, los mayas, o ecuatoriana o boliviana. En nombre del arcángel Glauber y de los 4 elementos, yo os pregunto, ¿por qué vienen a robarnos nuestra luna? Nuestra luna es nuestra. ¿Por qué vienen a robar nuestras estrellas? Nuestras estrellas son nuestras. ¿Por qué vienen a robarnos nuestro fuego? Nuestro fuego es nuestro. Porque vienen a robarnos nuestra tierra de cada día es nuestra, porque vienen a robarnos nuestro mar, nuestro es nuestro mar, porque vienen a robarnos nuestras nieves es nuestra nieve, porque vienen a robarnos nuestro aire, es nuestro aire es nuestro. Bueno, este poema lo escribí yo. Lo escribí anoche. Lo escribí anoche porque este poema no estaba previsto en la escena. La escena, este es el 4.º día que estamos filmando con el helicóptero. Entonces, en estos días anteriores surgió con Patricio la idea de que este personaje del viejo Mateo, que soy el que yo encarno, pudiera decir este poema. El viejo Mateo es un personaje que tiene como 400 años, o quizás un poquito más. Se supone que estaba en América antes de que vinieran los españoles. Bueno, y entonces en esta, digamos, en esta manera de llevar adelante la película, que en parte es documental, teniendo en cuenta todas las realidades inmediatas y que tiene técnicas así de improvisación, y que en parte, obviamente, es un film de ficción, fundamentalmente, digamos así, que aspira a tener una temperatura poética, nos pareció que de pronto este personaje, en este momento determinado, podía realmente enfrentarse con este dragón, como una especie de San Jorge latinoamericano, no con un arma, sino con un poema, que a veces puede ser tan o más eficaz que un arma. Y el poema se llama Memoria Terrena, porque es justamente un poema que yo dedico al arcángel Glauber Rocha y a los 4 elementos de la tierra. Y el resto lo vamos a seguir conversando en Venezuela.
Al mismo tiempo que filmábamos El Mégano, el grupo de pioneros del cine cubano, en el año 55, casi al mismo tiempo Fernando Birri, en Santa Fe, filmaba Tire 10. Lo importante de esta coincidencia es que existía una inquietud, tanto en Cuba como en Argentina, para hacer un cine no comercial, un cine social, un nuevo cine, un cine político. Y esto se había intentado muy pocas veces en América Latina. Yo considero que El Mégano es pionero de la cinematografía cubana. Y el grupo que hizo El Mégano son pioneros de la cinematografía cubana. Y Fernando Birri es pionero de la cinematografía, de la nueva cinematografía argentina. Pero los dos son pioneros también del nuevo cine latinoamericano. Porque ahí están reflejadas las inquietudes, la rebeldía, la oposición al sistema de grupos de jóvenes en Cuba y de grupos de jóvenes en Argentina. Déjame. Esta no es la primera vez que usted filma una película, ¿eh? ¿Ya hizo alguna? Estábamos haciendo una, pero lo prohibieron, no pudimos seguirla. Sí. Se fue en El Mégano. En El Mégano. Talking to the old man 25 years after the making of a film about charcoal burners in the swamplands of El Mégano, south of Havana, the film's cameraman, Jorge Haidu. Todo lo que había en el país, todo eso. Digo, Y bueno, ¿y usted no se acuerda del fotógrafo de esa película? Bueno, ¿Cómo era? el director de eso se llama Julio Espinosa. El director, Julio García Espinosa. ¿Y el fotógrafo no se acuerda de él? No. ¿No? El nombre, y si lo viera, ¿usted cree que lo reconoce? ¿No se acuerda cómo él era? Sí, bueno, ya hace tantos años. Hace años. Hace muchos años esto. ¿No se parece un poco a mí? Sí. Se parece un poquito, sí. Lo que pasa es que no tenía tantas canas. No, exacto, bueno, mira, yo tampoco no tenía tanta tampoco. Entonces estamos en la misma. ¿Y no cree que yo pueda ser esa misma persona? Puede ser. Entonces los conocemos. Today, Julio García Espinosa is head of the Cuban Film Institute. Pero bueno, como era de esperar, ese corto fue secuestrado por la policía de Batista y nosotros fuimos presos. Yo creo que te puedo hacer una anécdota de lo que significaba para nosotros en ese momento el neorrealismo italiano. Estando presos nosotros, que nos topamos con el jefe de ese cuerpo represivo, que era el Servicio de Inteligencia Militar. Y entonces este jefe nos preguntó: ¿ustedes fueron los que hicieron esa película? Sí, le dijimos que sí. Dice: ¿usted sabe que esa película es una mierda? Dígole: ¿usted sabe lo que es el neorrealismo italiano? Entonces ese hombre, en honor a la verdad, nos oyó con una paciencia increíble toda nuestra concepción del neorrealismo italiano y lo que era para la producción nacional, un cine a bajo costo que reflejaba la realidad, etcétera, etcétera. En buena ley, creo que fue mi primera conferencia sobre el neorrealismo italiano, se la di a este esbirro de Batista. Me oyó, como te digo, con mucha paciencia, y cuando terminé me dijo: usted sabe que no solo esa película es una mierda, sino que usted habla mucha mierda también. Entonces, yo en ese momento no me dio gracia, como es lógico. Además era tan ingenuo que me quedé pensando: este hombre jamás sabrá, entenderá lo que es el neorrealismo italiano. Eso fue lo único que se me ocurrió pensar en ese momento.
recordando a Brecht en los Andes. Así como hubo uno que venía de la selva negra y pidió perdón a las generaciones futuras por hablar con palabras duras para que ellos pudieran hablar con palabras de ternura. Aquí hay otro que viene de un río luminoso cuyo nombre en guaraní quiere decir Paraná, viejo padre del agua, y que hizo o quiso hacer de su vida un torrente en deshielo, anuncio de semillas, solo eso, y un transparente fotograma chorreando fuego. When the new Latin American films first began to arrive in Europe and North America, in the 60s, at film festivals and in art cinemas, it wasn't just their strange expressive power that was so impressive, but also the special kind of discovery they gave their audiences, the discovery of home truth. Home truths for two reasons. Because films like this one, Barren Lives from Brazil, directed by Nelson Pereira dos Santos in 1963, these were the first films from Latin America to show what Latin American countries are like as homelands, countries to live in. And also because, in doing so, they came home to us and showed us that we had to think again about our own countries, the home territory of the transnational corporations. To realize, for example, what it means when huge numbers of people in the distant lands pictured in these films experience hunger as a chronic condition. Também não servia para nada, nem sabia falar. The Brazilian director Glauber Rocha wrote a manifesto about it, which was widely taken up, called The Aesthetics of Hunger. It's also known by another title, The Aesthetics of Violence. Rocha wrote about how people for whom hunger is a normal condition are suffering violence, the violence of the social system that makes them go hungry. We know, he said, this hunger will not be cured by moderate reforms, and its tumors are not hidden, but only aggravated by the cloak of Technicolor. Preguntarse si hay algo en común entre la realidad de Cuba y del cine cubano, de Brasil y el cine brasilero, y de qué otra cosa más dijiste, de la Argentina y el cine argentino, y el neorrealismo. Yo te diría que lo común es el sustratum histórico, o si tú prefieres, económico. ¿Por qué? Porque el neorrealismo es la cinematografía que descubre la Italia del subdesarrollo. Descubre dentro de un país que aparentemente tiene los ropajes, los oropeles, es más, tiene la retórica del desarrollo, una realidad verdadera y oculta, que es la del subdesarrollo. Te diría que ese punto de contacto fue, porque en última instancia, el neorrealismo fue el cine de los humillados y ofendidos. Y ese cine de los humillados y ofendidos no era posible solamente en Italia, era posible en cualquier parte del mundo, pero obviamente encuentra un reflejo o una respuesta mucho más afín, mucho más pronta, mucho más sensible en países como los nuestros, porque nuestra historia, como la historia de África,
como la misma India de la cual hablábamos ayer, del Sajid Rai, es la historia de los humillados y ofendidos. The seminal influence of neorealism was a prelude to the development of film language in radically new directions. In 1968, Rocha made Antonio das Mortes, the dragon of evil against the warrior saint. Set in the northeast of Brazil, a zone of underdevelopment within underdevelopment, it's a film with emblematic characters performing stylized actions in a peculiarly Brazilian amalgamation of history and legend, epic and lyric. For Rocha, who died in 1981, the mysticism of popular religion in the Northeast, a fusion of Catholicism and the motifs of African religion transplanted with the slave trade, was the expression of a permanent spirit of rebellion, a rejection and refusal of the condition in which the people had been condemned to live for centuries. His producer on the film, Zelito Viana. Então, quando nós fizemos esse filme aí, a gente tinha uma relação de amizade muito grande, muito íntimo, né? Era uma coisa muito mais do que uma relação entre produtor e diretor, né? Era mais uma relação mesmo de amizade. Quer dizer, naquele tempo o cinema brasileiro era feito por gente da mesma geração, né? Todo mundo tinha mais ou menos a mesma idade e tinha começado mais ou menos igual, né? As mesmas origens. Então tinha uma forma de trabalho, né, que era muito mais uma vontade de fazer o filme, quer dizer, era uma reunião de amigos tentando fazer um filme, do que a relação profissional mais tradicional e clássica que hoje, mais ou menos, o cinema brasileiro tem. Naquele momento, no início dos anos 60, nós estávamos vivendo um dos momentos mais livres da história do Brasil, onde havia realmente uma liberdade de expressão total e havia muita confiança, muita esperança, muita certeza de que o Brasil ia ser uma grande nação e muita, eu diria até absoluta convicção, nenhuma dúvida de que nós estávamos transformando o Brasil através do cinema também. E havia um clima, euforia desenvolvimentista, quer dizer, a taxa de crescimento econômico era muito alto, e não era só uma questão de taxa de crescimento econômico, era também uma confiança cultural no Brasil. Esse era o clima básico do cinema novo. Isso, aliás, valia para o cinema como também para a música, para o teatro, para a literatura. Foi um momento, eu acho que aquele início dos anos 60, né, até o segundo golpe de 68, quando se instaura realmente a ditadura militar sangrenta, violenta que o Brasil conheceu, até aquele momento, acho que foi um período, eu acho que é só comparável à década de 20 na história cultural do Brasil. The movement was accompanied from the outset by theoretical reflection. Critical magazines began to appear in several countries. The filmmakers themselves were the leading contributors to the debate about the values and uses of the film medium. Like Rocha in Brazil, the Argentine directors Fernando Solanas and Octavio Getino wrote a key manifesto, Towards a Third Cinema. Octavio Getino, now living in Mexico, explains. Bueno, uno de los problemas que nosotros nos planteábamos a nivel teórico es el de un tercer cine. Este surgía como alternativa a lo que sería un primer cine, que para nosotros es el cine americano, el cine de las grandes multinacionales, el cine que domina la mayor parte de todas las pantallas del mundo. Como alternativa a este primer cine, nosotros ubicábamos un segundo cine, que era un cine de autor, un cine de indagación psicologista, en alguna medida también social, un cine que trataba de reformar las estructuras dominantes, pero que no profundizaba, quizá en términos adecuados, el conocimiento de la realidad de nuestras sociedades y de nuestros países. Nosotros proponíamos un tercer cine, que era un cine ya mucho más profundo y que no era solamente político en sus términos así estrictos, sino que apuntaba sobre todo a un conocimiento mayor, a un compromiso mayor y a una nueva relación también con los espectadores, con el público. Towards a Third Cinema was a manifesto authentically based on the radical practices of its authors. Solanas and Getino were co-directors of a mammoth 3-part, 4-hour experimental film, The Hour of the Furnaces. Made in the middle 60s, they described it as
an act before being a film, an act of liberation. It was shown widely but clandestinely, in small meetings and in sections, as circumstances permitted. It was constructed in such a way that it could be stopped in the projector to allow for discussion. It reached the Pesaro Film Festival in Italy in that notable year 1968, where it caused a sensation. Compañeros, esto no es solo la exhibición de un film, ni es tampoco un espectáculo. El film es el pretexto para el diálogo, para la búsqueda, para el encuentro de voluntades. Es un informe abierto que lo ponemos a la consideración de ustedes para debatirlo tras la proyección. Importa sobre todo crear este espacio unitario, este diálogo de la liberación. Nuestras opiniones valen tanto como las de ustedes. There are very few countries in Latin America, Paraguay or Honduras perhaps, where the movement hasn't shown its presence. Elsewhere, like Chile and Argentina, severe repression has meant barren years. But even so, filmmakers still find ways of going about their work. Chilean filmmakers in exile, for example, have made something like 100 films in 10 years. The Chilean actor Nelson Villagra. ¿Qué significa trabajar con Patricio? Tratar de ir entendiendo la fantasía de Patricio, que no es muy fácil. Porque hace un rato atrás filmamos una secuencia que me recordó mucho una secuencia de aquella gran novela Don Quijote de la Mancha. Con la diferencia que estos eran como molinos volantes en este caso, ¿no? Y entonces, bueno, como está en este mundo tan fantasioso, de tanta fábula, pues hay que acostumbrarse a ese mundo, porque es difícil encontrar la lógica de ciertas situaciones. Solo cuando uno ve el todo del guión es que uno va entendiendo y va poniéndose en el punto de vista de Patricio. Es la religión contra la represión, es la cultura contra la represión, es la fantasía contra la gente que cree que el mundo no se mueve. Representa un poco la parte más humanitaria o libertaria o extravagante del ser humano contra las fuerzas más estacionarias, inútiles, cuadradas, que hay por todas partes. In Chile, the new cinema found its feet in the movement that in 1970 elected Salvador Allende president of a popular unity government. Nelson Villagra played the title role in one of the outstanding films of the period, made in 1969, Miguel Litin's The Jackal of Nahuel Toro, a study based on a real incident of the characteristic topsy-turvydom of crime and justice in the underdeveloped world. ¿Usted se encuentra totalmente arrepentido del crimen que cometió? Sí, me encuentro arrepentido de lo que hice, porque en ese momento no me daba cuenta de lo que hice. ¿Usted culpa de su crimen directamente al alcohol, al haber ingerido vino? Al alcohol y más de eso, que yo no tuve nunca enseñanza de nadie, no tuve educación, ninguna cosa. Se abrió un proceso en el cual de pronto yo tuve todas las posibilidades de encararme y de confrontarme realmente con aquello que denominaba abstractamente como pueblo y al cual yo creí siempre estar al servicio de él. En ese periodo yo tuve la oportunidad de estar en aquello que yo llamaba pueblo. Es decir, estuve allí en el medio de ello y sentí de pronto que cuando regresaba al teatro salía desde las masas hacia el escenario. Señor, buenas tardes. ¿Cuál es el porcentaje que le da usted a la Unidad Popular? La verdad es la cosa que la Unidad Popular va a ganar.
In May 1973, elections for Congress showed increasing popular support for Allende. During that year, Patricio Guzman led a remarkable project to document as fully as possible the unfolding drama of increasing class polarization. In exile afterwards, they turned their record of the year into a work unique in the history of cinema, an epic three-part documentary, The Battle of Chile. Yo voy a votar por Bolovia Reito y Eliana Aníbal. ¿Qué porcentaje usted le da a la Unidad Popular? Más del 40%. ¿Qué piensa usted del desabastecimiento? Yo no creo que haya desabastecimiento porque yo todavía no bajo ni medio kilo. ¿A qué público me dirijo yo como actor en el exilio? ¿Cuál es mi sector social al cual me interesa comunicarle determinadas cosas? Y supongo que al cineasta le pasa hoy, al chileno le pasa exactamente a quién. Bueno, sin embargo, esto que aparentemente puede ser negativo y que a lo mejor nos da para un poema un poco nostálgico, sin embargo creo que puede convertirse en algo muy positivo hoy, ¿no? Es decir, el hecho de obligarnos a tomar una dimensión mayor, una proyección mayor de nuestro quehacer, ¿no? Yo creo que de algún modo hay un beneficio también en este exilio, en este contacto, en esta suerte de darnos cuenta que el proceso cultural en definitiva es uno, que toma formas nacionales, pero que es uno y universal. Compañero, ¿qué opina usted de cuál es su posición frente a las elecciones del domingo? Para mí que viene la Unión Popular. En el fondo significa no tener un poco más de poder para la clase, un poco más de poder. Pero en todo caso, no son la solución definitiva. Nosotros creemos que definitivamente una u otra elección más no van a solucionar el problema para evitar el enfrentamiento. El enfrentamiento es inevitable y fundamental. De todas maneras se va a dar, porque en este instante se están polarizando cada vez más, ¿cierto?, las clases. De un lado la burguesía, ¿cierto?, y de otro lado el proletariado, y ese enfrentamiento se va a tener que dar. One of Patricio Guzman's crew, the cameraman Jorge Müller, didn't make it into exile. He became one of the disappeared. On the day of the attempted coup in June, a colleague filmed him being arrested, though on this occasion he was held only briefly. Durante largos años, los films norteamericanos envenenaron las pantallas de los cines cubanos, haciendo la apología del imperialismo y predicando la violencia y el crimen. El presidente del ICAIC, Alfredo Guevara, anuncia al pueblo de Cuba la intervención de las empresas yanquis distribuidoras de películas. Podremos ver las películas revolucionarias de todos los países del mundo, antes ocultadas y destruidas por estas empresas. La hegemonía. Bueno, en un principio, los norteamericanos, eso ya es cuestión de historia del cine mundial, ¿no? Mas no Brasil nós todos só vimos filme americano. Eu fui descobrir o cinema europeu quando eu já tinha, sei lá, mais de 15 anos, quando eu já era mais do que um adolescente, porque o sistema de distribuição no Brasil, quer dizer, o cinema no Brasil, ele está todo preparado para receber o cinema americano. Existe uma espécie de monopólio das grandes distribuidoras americanas. Então tudo que eu sei de cinema eu aprendi vendo filme americano. E eu acho que os americanos, realmente, o grande cinema americano, criou uma maneira de pensar o mundo, uma maneira nova de pensar o mundo. Quer dizer, evidentemente que isso depois sofreu uma espécie assim, de bloqueio e se transformou-se numa espécie de camisa de força para o cinema em vez de um fator de progresso.
Monopoly control of distribution by the North Americans prevented film industries emerging in any but the largest Latin American countries, Mexico, Brazil, and Argentina, the only countries big enough for local producers to be able to recover their production costs on the home market. Even these industries never found it easy, except for brief periods. Because Hollywood got its money back first from what used to be the largest home market in the world, the North American distributors could easily afford to rent their films abroad at cut price, undercutting local producers and forcing them to keep their budgets and production values down. On top of that, since making and distributing film prints costs very little relative to the costs of producing them, almost every peso Hollywood took home was extra profit. It was these extra profits that attracted the backing of the bankers, which enabled Hollywood to consolidate its commanding position by continually raising its own production values. The Latin American industries could hardly compete. For them, the doors of the banks were closed. Film production, even in the three big countries, was much too risky. And besides, most of the banks were North American anyway. Lacking in both resources and expertise, and with the closed mentality of the colonized and dependent small businessman, it was all the producers could do to imitate the Hollywood genres and invent a few of their own. Musicals, comedies, and in Brazil nowadays, the pornographic combination of the two known as porno chanchada. Distorted images of the real world, if the real world gets a look in at all. But Hollywood not only outclassed these films in production values, it also projected an image of Latin America that was even more objectionable. No Cuban, wrote the Cuban film critic Mirta Aguirre in 1951, will ever forget the United Artists picture Violence, shown in Havana in 1947, in which the island's capital is presented as a brothel and unsanitary port of bars and people in tatters. As for Mexico, Mexico continually suffers offenses ranging from the trivial, as in Treasure of the Sierra Madre, to the most serious, as in Warner Brothers' One-Way Street, in which James Mason, incarnation of a Yankee tough, is the hero and benefactor, while the proud mob of Indians is humiliated beyond limit in a one-sided picture of misery, humbug, ignorance, and banditry, designed to foment in the North American and international public the belief that America south of Texas is an irredeemable and savage territory in which any fair-skinned gunman becomes a messiah. El imperialismo no es solamente un proceso de distorsión de fuentes de producción material, es también una distorsión de fuentes de producción imaginativa, es también una distorsión de la imaginación del hombre. Y en ese sentido es un proceso viejo y antiguo en América Latina. Yo recuerdo, por ejemplo, que en Argentina vino hace prácticamente un siglo, más de un siglo, casi 2 siglos, un pintor, vinieron muchos pintores europeos, pero vino un pintor que se llamaba Emerick Essex Vidal, el cual se colocaba frente a la realidad y retrataba los gauchos con su pequeña cajita, cual era un artista notable, realmente esto hay que decirlo, porque no estamos hablando ni de idiota, ni de tontos, ni de locos, estamos hablando de gente que tienen una preparación cultural. Entonces el problema sería muy fácil si esa persona hubiera sido un loco o un tonto, pero no, esa persona era un artista sensible, y no obstante, ese artista venía con una visión de esta realidad tan distorsionada que él se colocaba frente a un gaucho en la pampa del sur de Buenos Aires, por ejemplo, y lo retrataba, como te digo, lo pintaba con sus pequeñas acuarelitas y cuando ese gaucho estaba retratado, ese hombre que él tenía frente a sus ojos estaba retratado, lo que quedaba en el papel, ese gaucho que tenía su atuendo típico y que tenía el sombrero de un gaucho, que es una especie de sombrero copudo, con las alas cortitas, un poco una cosa así, era como si fuera una cosa así, te das cuenta, un sombrero así, ese hombre de pronto lo retrataba y le ponía, en cambio, cuando tú lo veías en el papel, el sombrero de un torero español. Te quiero decir que el proceso de la distorsión cultural es un proceso muy grave y muy delicado.
Cuba became the first territory in Latin America where it became possible to envisage a new film culture, both popular and critical, on a national scale. The very existence of Cuban cinema, like the idea of constructing socialism a mere 90 miles from Miami, is an expression of both will and defiance. The will to create a film industry where the objective conditions for it hardly seem to exist, a film industry in a country so small, and defiance towards everything that prevented it before. Before the revolution, there was no film industry in Cuba. A few feature films, very third-rate, were financed by speculators with money to spare, and a few installations churned out nepotistic newsreels and pornography for private consumption. On the other hand, Cuba had been used before the revolution as an offshore testing laboratory for the emerging technology and modes of exploitation of the mass media. Cuba was the chosen base of operations for US record companies and advertising agencies in their efforts to create and exploit markets further south in Central America and the northern part of South America. While the North Americans depended on the talents of Cuban musicians and artists, thinking people in Cuba became acutely aware of the nature and effects of the media. For a significant group, film became a focus for their frustration. During the 40s and 50s, there was a vigorous amateur cine movement in Cuba. Many of the founder members of the Cuban Film Institute, ICAIC, were its graduates. Santiago, yo quisiera que usted nos hablara de la atmósfera abajo de lo que era el cine cubano hace 20 años cuando se creó. Bueno, hace 20 años había una atmósfera un poco aciclonada aquí en el trabajo nuestro. La realidad es que queríamos hacer un noticiero de cine, el ICAI recién nacido por decreto, el decreto cultural primero que se hizo sobre la cultura en Cuba, que fue el decreto del Instituto del Cine, firmado por Fidel. Miren, como una atmósfera, oyen el ruido de la máquina esta máquina forma parte de esa atmósfera de sonido de aquella época, de hace 20 años. Esta máquina fue construida hace 50 años. Con ella se empezaron a hacer las primeras copias de los documentales, Esta Tierra Nuestra, La Vivienda. Nosotros editamos casi con una moviola que habíamos recibido de los Estados Unidos en aquella época, una moviola solamente de imagen, el sonido lo hacíamos aparte. En aquellos momentos, para poder los discos, eran platos de discos que se usaban para musicalizar las novelas radiales. Una especie de consola de disco, efectivamente. Entonces, muchas veces el sincronismo, un cañonazo, nos volvíamos locos poniendo el disco del cañonazo para que sincronizara con la imagen. Era poner el disco y ver la imagen. Santiago, con relación a las cámaras y a los es verdad que se me había olvidado hablar de que nosotros al principio utilizábamos las cámaras de cuerda. Yo me acuerdo que hacíamos bromas, por ejemplo, recuerdo que en esa época era muy fuerte el concepto de la incomunicación en la literatura, en el cine. Entonces nosotros decíamos que si a Samuel Beckett, le pusieran el problema de la incomunicación en los términos de la incomunicación y los problemas del transporte, que eran los problemas de incomunicación que se nos estaban revelando a nosotros, no la incomunicación del hombre alienado por la sociedad, no la incomunicación del individuo aislado del colectivo, sino la incomunicación real que puede significar para un país carecer de los medios de transporte, carecer de suficientes canales de televisión, carecer de suficiente prensa, carecer de libros. Era una incomunicación mucho más dramática de la que Beckett o Antonioni pudieron haber soñado nunca, jamás. Y nosotros estábamos descubriendo esa nueva forma, ese nuevo enfoque de la incomunicación, lo que significaba que estábamos descubriendo los problemas que en Europa y los Estados Unidos se planteaban en un nivel exclusivamente intelectual, los estábamos descubriendo en la realidad, en la práctica cotidiana. A partir de ese momento nadie podía ser el mismo. With the revolution, ICAIC rapidly became a forum not just for filmmakers, but for many artists and intellectuals. Artists were engaged to produce film posters which revolutionized the whole of graphic art in Cuba.
And as ideological conflict sharpened, Cuban cinema became the proving ground for the revolutionary avant-garde which followed Fidel's dictum, within the revolution, everything. Against it, nothing. Al triunfar la revolución, lo primero que encontramos fue que por primera vez teníamos los medios de difundir nuestra cultura. Es decir, teníamos editoriales, teníamos institutos de cine, teníamos centros de investigación, pero la pregunta era, ahora que teníamos esos medios, ¿qué cultura difundir? ¿Qué concepto de la cultura? ¿Qué concepto de la relación entre el escritor, el intelectual y el pueblo íbamos a difundir? Puesto que habíamos sido fundamentalmente, me estoy refiriendo a la mayoría de los intelectuales, formados en una tradición basada fundamentalmente en la cultura europea y la cultura norteamericana, lo que significa en términos de sociedad, en una cultura burguesa, en una tradición burguesa de la cultura. Muy pocos éramos marxistas. De manera que lo primero que tuvimos que plantearnos era qué concepto de la cultura íbamos a defender, qué concepto de la función del intelectual en la sociedad íbamos a defender. Nosotros no teníamos la respuesta. Nosotros no teníamos la respuesta escrita en ninguna parte. Ni nadie vino, el ángel no bajó del cielo para decirnos la respuesta es esta. Esa respuesta había que encontrarla en la práctica, es decir, había que encontrarla en el proceso mismo de la revolución. Lógicamente se produjeron choques, conflictos, entre los que de alguna manera seguían defendiendo una concepción vieja de la cultura y de la posición del intelectual en la sociedad, y los que querían defender un nuevo sentido de la cultura, un nuevo concepto de la cultura. Por primera vez el pueblo, a través de la revolución, había tomado, digamos, lo que pudiéramos llamar el escenario, el primer plano en el escenario de la historia, y estaba transformando las bases de la sociedad. Parecía imposible a muchos de nosotros, en una situación como esa, el concepto de la cultura tradicional se mantuviera intocado. No podíamos entonces, un grupo grande pensaba, no podíamos ser defensores simplemente de lo que en la cultura occidental se llama los valores eternos, porque habíamos descubierto que no existían los valores eternos. Los valores eternos eran valores históricos que iban cambiando, y nosotros, por supuesto, al contacto con esa realidad que cambiaba, cambiábamos también nuestras concepciones. Mira, aquí puede haber un corte, o aquí. The composer Leo Brauer, here working with the editor Miriam Talavera on a new film by the Chilean Miguel Litin, wrote music for many of the extraordinary crop of films which in the late 60s established Cuban cinema as perhaps the most creative and certainly the most radical anywhere at that moment. Nothing symbolizes the spirit of the time better than an orchestral piece which Brauer wrote for a modern music festival in Colombia called Tradition is Breakable, but It's Hard Work. At the end of the 60s, Julio Garcia Espinosa wrote For an Imperfect Cinema, the third of the theoretical polemics which define the scope of the new Latin American cinema. When a film collective like Canario Rojo, Red Canary, in Mexico, self-finances a low-budget children's film for alternative distribution, they're following the idea of imperfect cinema. Much misunderstood, the essay begins as a warning against the technical perfection which after 10 years now lay within the grasp of the Cuban filmmakers, but the argument it develops is relevant and applicable anywhere. The thesis is not that technical and artistic perfection necessarily prevent a film being politically effective.
that would be absurd, but that in the underdeveloped world, these cannot be aims in themselves. Because in commercial cinema, these values are both wasteful and become irredeemably superficial. The beautifully controlled surface becomes a way of lulling the audience into passive consumption. And this is contrary to the need of the new cinema to engage the audience by imaginatively inserting itself and them into social reality, to make the kind of film which remains incomplete without an actively responsive audience taking it up. Acción. Por los goris. Canción CDR, Eduardo Ramos, Sonoro y Cai, toma 1. Recuerdo que los primeros momentos del grupo de experimentación en el ICAI fueron muy hermosos y decisivos para la nueva canción en Cuba. Nosotros empezamos a finales del 69 y principios del 70 con este grupo, algunos de los mejores músicos populares jóvenes, porque la canción popular, como siempre ocurre, puede caer en la repetición, en algunos clichés, en algunas formas repetidas hasta lo exhaustivo, y por tanto pierde hasta significado. Este grupo estudió seriamente, investigó y refrescó estas modalidades de la música consumible masivamente, es decir, de la música activa, como tenemos que definir, es esa que se consume cotidianamente, que se silba, se canta o se baila. La que se piensa y se oye, que es muy importante, ha ido, como tú sabes, ha ido perdiendo actualidad a medida que los medios masivos, precisamente esa cámara, por ejemplo, está haciendo a la gente pensar, o mejor dicho, al revés, está pensando por la gente. Fue un show presentado por Lido Roy y pagado por usted. ¡Alerta! ¡Alerta! ¡Alerta que camina! ¡La lucha guerrillera de América Latina! ¡Alerta! ¡Alerta! ¡Alerta que camina! ¡La lucha guerrillera de América Latina! ¡Alerta! ¡Alerta! ¡Alerta que camina! ¡La lucha guerrillera por América! Ahorita me corta, director. ¡Alerta que camina! In Nicaragua, the new cinema was born in the trenches of warfare in the months following the popular insurrection of September 1978, which turned out to be a rehearsal for the definitive insurrection that overthrew the dictatorship of Somoza the following year. The international media, however,
were for long largely silent about the course of events, and their reporting, such as it was of the tendentious kind that is called disinformation, full of holes, the facts systematically misrepresented, even invented, like the way the sinking of the Belgrano was reported. For this, in the field of news, is the equivalent of the misrepresentation and false imagery of the feature movie. But in Nicaragua, as in El Salvador subsequently, the concept of militant cinema was reborn. The FSLN, Sandinista National Liberation Front, set up a unit to produce their own audio-visual material for international distribution, which on the day of the triumph became the new Film Institute. Resources are desperately lacking, and a new editing table is a major addition to the facilities. But the Institute is giving battle. A new generation of filmmakers is learning on the job, producing documentaries and a monthly agitational newsreel. A distribution enterprise programs almost half the country's 50 cinemas with a wider range of films than ever available before, though the old movies that are all that the commercial distributors are prepared to supply since the revolution remain, for the time being, more popular. But then you cannot change the cultural habits of the population overnight. Mira, ustedes mismos lucharon en la insurrección. Sí, nosotros luchamos. Todos los cuatro luchamos. ¿Utilizando las mismas máscaras? Sí, las mismas máscaras las utilizamos. ¿Y qué son esas, cuáles son los orígenes de las máscaras? Son orígenes indígenas, pues, es decir, de los antepasados, nuestros abuelos y todo. One of the newsreel directors, María José Alvarez. No hay ninguna preparación académica, pudiéramos decir, es decir, todos somos empíricos, estamos empezando y cada proyecto, cada filmación es una nueva experiencia, buscamos algo nuevo que hacer. Por ejemplo, ahorita lo nuevo es que estamos haciendo reconstrucciones que antes no lo habíamos hecho. Se trata de reconstruir la forma en que la gente de Monimbó hacía la guerra, es decir, ellos usaban máscaras, usaban bombas y así hacían embocadas en la guardia. Prácticamente lo que vamos a hacer es ver salir a 3 de los luchadores, ¿me entiendes?, enmascarados, que corren hacia un objetivo y supuestamente la guardia está allá, donde hay una gorra, por allá. Entonces, el momento que se va a tirar es el momento en que ellos lanzan la bomba, ¿me entendés? Es la primera parte de la escena, porque la segunda, la explosión, la vamos a filmar otro día. 4 y un cuarto. Ok, pues vamos nuevamente, 11F. Ok, de nuevo pues, muchacho. Throughout the continent, the filmmakers, like the novelists and the poets, come from the privileged classes. They can read and write and operate the equipment. And the difference in cultural experience persists. They're still in some ways like the Europeans who came and conquered, confronted by something unknown. Why are the others so different? How to communicate with them? Why do they sometimes answer back, sometimes not answer? ¿Cómo se sienten ustedes ahora refriando esta cosa para la cámara? Nos sentimos tranquilos. ¿Pero qué memorias surgen con esto? Memorias bastante grandes, pues, por lo que la máscara nos ayuda a combatir. Es una medida de seguridad que se toma cuando la guardia manda a sus esbirros a infiltrarse en el movimiento aquí en Monimbó. La reacción de la guardia fue muy grande y temerosa, pues, tenían miedo. Enmascarados decían que vienen a atacarnos. Son brujos, decían. Son brujos. Nos decían brujos, porque atacábamos enmascarados en un lugar y salíamos por otro y no los encontraban. An image was created in Europe of the Americas as the archetypal other. It survives not only in Europe. The very idea of Latin America, of its common destiny, was created by Latin Americans of European descent. The Venezuelan Simón Bolívar, the liberator, and the Cuban José Martí, the apostle, were its prophets. At the center of this idea, to which artists and intellectuals have committed themselves, still lies the unknown. But as Martí foresaw, new oppressors have appeared, the other European settlers who set up shop to the north and speak English. Spanish and Portuguese, the languages of domination, have become languages of resistance. There remain, at the heart of the continent, the original inhabitants, and their silence, so many of them reduced to misery and a marginal existence. They stand for the whole Latin American people, symbol of its oppression, of its otherness, and of its search for identity.
Estaba visitando una comunidad de indios misquitos en las márgenes del río Coco. Les estaba explicando que yo era el ministro de Cultura, que llegaba a visitarlos y a ver en qué les podíamos ayudar, y yo me estaba dando cuenta que mientras el intérprete traducía mis palabras, ellos estaban muy desinteresados en lo que oían y apáticos y aburridos, indiferentes. Pero comencé a explicar lo que significaba el Ministerio de Cultura, diciendo de que era el ministerio encargado de promover las danzas. Allí vi que se despertó mucho el interés en todos los rostros cuando el intérprete tradujo eso. Y continué diciendo de que era el ministerio que también era para promover las tradiciones de los antepasados, las leyendas, la música, la artesanía, las cosas bellas que se pueden hacer con las manos y que son a la vez cosas útiles. Todo eso iba despertando un gran interés, y que era el ministerio también para defender las diferentes lenguas de nuestro país. Y realmente eso les interesó aún mucho más. Después, Paulo Freire en Ginebra me dijo, claro, que tenía que interesarles eso porque esos pueblos, la cultura es ya lo único que tienen, todo lo han perdido. Solo les quedan su cultura y su lengua, y para ellos es cosa de vida o muerte el defenderlo. Since these scenes were filmed, Nicaragua has returned to the news. A military war is being fought against counter-revolutionaries backed by the CIA and based in Honduras. But there's also a practically silent war going on, about which the news does not inform. A cultural war, in which the Nicaraguan Film Institute plays a significant role. The Institute's mobile cinemas have an annual audience of more than 2,200,000, for a country with a population less than 3 million. People in the countryside who have mostly never seen films before, a new audience for a new cinema. There is a double process here. The Institute is engaged in a project to promote and popularize the new cinema, but the popular organizations of the revolution themselves began to ask for films spontaneously. They wanted them for political and cultural education. The films they use for this purpose include not only Latin American films, but also, as here, international solidarity films. Compañero, la película ha tenido una realidad. La realidad que vivieron muchos de los compañeros presentes aquí. Algunos compañeros tal vez no la vivieron así, como decíamos, como se presentó con el bombardeo de las casas, porque la vivieron también en la montaña. ¿Y en qué puede relacionar un compañero de aquí? ¿En qué la podría relacionar esa película, la primera película, con la experiencia de lo ocurrido en la montaña? Y eso sería ahorita importante porque así el mundo tiene que tener pruebas concretas de nuestra realidad. Y así que aquí cualquier compañero de los presentes podemos en este momento mandar alrededor de la tierra ese mensaje de lo que fue la represión también en la montaña.
En ese particular, pues, siendo que ese mensaje va a ser llevado a las partes de los pueblos, de los capitalistas, de la parte reaccionaria, como dicen que somos nosotros, en la forma que lo estamos desarrollando, pues ellos no hablan de la forma que lo estamos desarrollando. Ellos entienden las cosas, sus cosas a una manera, pero el resto de países que están conscientes toman las cosas como las estamos viviendo. Por lo menos yo fui uno que fui torturado en las cárceles de Jinotega. Fui golpeado. Pasé 8 días metido en agua, en pila de agua. Y todas esas cosas. Es bueno, pues, siendo que eso se va a llevar para que se dé cuenta lo que era el somocismo antes y lo que hacen las bandas contrarrevolucionarias hoy con nuestros hermanos campesinos en la frontera. Son cosas que estamos viéndolas y les están sufriendo y las sentimos en carne propia a nosotros. Compañeros, aquí nuestro aplauso no se convierte en celebración, sino que se convierte en identificación con esa negra noche del somocismo. Compañeros, yo sentí una cuestión y cometí quizás la imprudencia de volverlos a ver, pero yo sentí en un momento dado vivir también eso. Y se me vino algo muy fuerte a la garganta. Yo creo que esa cuestión que sentí fue colectiva. Y sería importante que los compañeros que sintieron eso lo expresaran. ¿Por qué lo sintieron cuando estábamos viendo esa primera película? Porque aquí todos estábamos sintiendo esa cuestión, ese recuerdo, ese maldito recuerdo de lo que fue el pasado tenebroso de la dictadura somocista. Yo creo que todos lo sentimos, porque yo creo que si alguien no sintió eso que usted expresa ahí, bueno, será que tal vez no le agarró a la película, pero yo sí lo sentí también. Ese es el propósito de ellos, arrebatarnos ese poder que lo tiene el pueblo, los obreros, los campesinos, y volverlo a tomar, dárselo a la burguesía, que por ahora lo tiene perdido. Yo podría mencionarle la quema de un plantel de... The attacks of the counter-revolutionaries have escalated, and the news on the day this commentary is recorded, July 26, 1983, is that President Reagan is sending 2,000 troops to Honduras, and a fleet of US warships begins maneuvers off the coast of Nicaragua. Henry Kissinger, the architect of Vietnam, has been appointed to head a presidential commission on Central America. El pueblo desea que vengan de vuelta los somocistas. Permite contarte por favor, un proyecto. Quiero contar un proyecto porque es una película que yo iba a hacer que no la haré ya jamás, pero que la cuento constantemente y entonces así pienso que va a quedar algo, ¿no? Es una película que se llama Instrucciones para hacer un film en un país subdesarrollado. Es un título un poco humorístico, no es tan en serio la cosa, ¿no? Pero bueno, es un film en capítulos. Qué cosa es el plano, qué cosa es el montaje, qué cosa es la estrella, cómo hacer un documental barato y a colores, cómo hacer llorar un actor, en fin, toda una serie de capítulos. Entonces hay un capítulo que se llama La Fotogenia. Tú sabes que a todo el mundo le gusta ser bonito, la gente vive preocupada si soy feo, si soy bonito, y piensan que eso es la fotogenia, etcétera, ¿no? Entonces, nosotros decimos, bueno, vamos a ver qué hacemos con el subdesarrollado, que se preocupa también, él quiere, en definitiva, lucir bien, ser atractivo, etcétera. Entonces yo me conseguí un tratado, un manual de fotografía alemán. ¿Yo te lo he contado? No. ¿No? Bueno, un tratado de fotografía alemán donde se explica qué cosa es una cara perfecta. Entonces una cara perfecta es, por ejemplo, el tamaño de 3 orejas, de aquí a aquí. La oreja tuya tiene que ser una aquí, otra aquí y otra aquí a aquí. Entonces te da el tamaño perfecto. Y el perfil perfecto es una línea recta del lóbulo inferior de la oreja a la base de la nariz en línea recta con la frente. Si la frente está un poco botada, es una desgracia, ya no es. Y si la frente está para adentro, entonces peor, porque son pensamientos huidizos, es como un hombre primitivo. Entonces tú vas viendo los defectos de esa cara perfecta y te das cuenta que en gran medida
el maquillaje, la iluminación, están en función de atenuar esos efectos. Y entonces, por ejemplo, un tipo de la nariz ancha, lo ponen un poco de 3/4, ¿no? Para que no se le vea tan ancha. Y así, una serie de trucos que hay. Lo explica. Pero entonces tú vas analizando y te das cuenta que esos defectos son los rasgos nuestros. Es decir, son los rasgos de los negros, de los indios y de los asiáticos. Entonces, ese episodio, ese capítulo, hace la cuenta de lo que costaría, somos creo que 3.000 millones o 3.000 y pico de millones de subdesarrollados en el mundo, ¿no? Hacerse la cirugía plástica es una cifra inmensa, es imposible cambiarse la cara del subdesarrollo. Entonces, la proposición es que se la cambien los otros. The history of Latin America this century has been one of violence and of revolution, but also of periods of populism, a complicated political blend of mass mobilization and mass co-option. Most Latin American states have had populist governments for short or long periods in the last half-century. The new Latin American cinema is a response to this populism as much as to the violence and the repression. As the liberal rationalist philosophies imported from Europe and their corresponding political forms disintegrated under the weight of a reality which they could not sustain, Latin Americans began to look for a new identity. Who are we? Are we, asked the intellectuals, the same as them or different? How can we identify with them? For some, the original inhabitants, those that remain, symbolized the gulf between the Spanish-speaking intellectual and those who were abstractly termed the people. For others, the people were identified as the male working class. For many, in the 50s and 60s, the quest took the form of armed struggle with or for the people against the oppressor. The new Latin American cinema has expressed all these tendencies. But film is an instrument of knowledge, of research. What can it tell us about the people? What can it tell the people about themselves? By what formal and aesthetic means can Latin American cinema become fully Latin American, speaking a new language which corresponds to its otherness? How can it incorporate the poetry and the violence? How can it express that political desire of the intellectual to cease to be one? El nuestro fue un trabajo de descubrimiento de la realidad y no de invención de la realidad. Yo recuerdo que en las primeras paginitas del libro que escribimos como síntesis de toda aquella experiencia que se llamó la Escuela Documental de Santa Fe y que tenía un subtítulo, una experiencia piloto contra su desarrollo en América Latina, en ese librito había una citación de Pablo Neruda. Y esa citación decía: Dios me libre de inventar cosas cuando estoy cantando. Y esta estética del descubrimiento y no de la invención, digamos así, era debida porque fundamentalmente estábamos a un continente invisible. Y no invisible porque no se lo podía ver, sino porque no se lo quería ver. Un continente no oculto, sino ocultado, manipulado por los mass media, y que encontraba en esta expoliación cultural una correspondencia a lo que era la expoliación económica, y que encontraba y sigue buscando y encontrando su liberación imaginativa en correspondencia con su liberación económica, social, política. Es decir, el proceso, con todas sus contradicciones, es unitario y su tensión es la liberación del hombre, la liberación de los pueblos. Y todo esto sin olvidar que el mismo poeta que había dicho Dios me libre de inventar cosas cuando estoy cantando,
había dicho también asustar a un notario con un lirio cortado y matar a una monja con un golpe de oreja. Esta no es una invención.